hermanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? La iglesia de Cristo es un cuerpo. Y el hecho de que la iglesia de Cristo sea un cuerpo es algo que el apóstol Pablo recalca una y otra vez. Lo hace en la carta de los Romanos, lo hace en la carta a los Corintios y lo hace en la carta a los Efesios, que es en el texto donde nosotros vamos a predicar. Y el hecho de que el apóstol Pablo compare lo que es la iglesia con un cuerpo, tiene que ver con que la iglesia, para seguir avanzando, creciendo y haciendo la obra, debe entender que cada uno de nosotros somos una parte importante y esencial de ese cuerpo. Que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, que cada uno de nosotros tiene un don que debe poner al servicio de los demás, como sucede en el cuerpo humano, donde todas las partes se ayudan unas a otras. Y es sobre esto que queremos predicar. Vamos a buscar nuestras Biblias, Efesios capítulo 4, y solo vamos a leer los versos del 11 al 16, pero la predicación implica gran parte de lo que el capítulo completo contiene. Pero vamos a especificarnos, vamos a enfocarnos en estos versos. Dice así la palabra de Dios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con artimañas el error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y quiero hacer énfasis, todo el cuerpo bien concentrado, que se ayuda entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, porque el amor es lo que cohesiona el cuerpo para edificarse. En el capítulo 4, antes de la porción que leímos, en los versos del 1 al 3, encontramos una exhortación a la unidad. En los versos del 4 al 6, la esencia de esa unidad. Luego, en los versículos 7 al 12, cómo se manifiesta esa unidad en medio de la diversidad y de esos dones que Cristo ha confiado a su pueblo. Y en los versículos 13 al 16, que es donde nos vamos a concentrar, la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. Tal como veremos, hermanos, al estudiar esta versión o esta porción de la palabra, tenemos que entender que la iglesia de Cristo solo puede crecer en un contexto de unidad. Y ese contexto de unidad significa que cada miembro entiende su posición dentro del cuerpo, que cada miembro está unido al otro, de tal manera que su propio desarrollo tiene que ver con el desarrollo de los demás.
y de otra manera que su propio pecado o su propia falta tiene que ver también con el daño que puede hacer a los demás. Nosotros en la iglesia no somos entes aislados. Nosotros somos el cuerpo visible de Cristo para el mundo y por lo tanto, si en la iglesia no hay unidad, algo está faltando porque no es la voluntad de Dios. Yo tengo que crecer como individuo delante del Señor, pero yo tengo que crecer porque yo me debo al crecimiento de los otros. Y cuando yo crezco, los demás crecen conmigo. Cristo es verdad que nos salvó como individuos, pero no nos salvó para ser individualistas. ¿Qué piensa el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? Lo mío, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me pertenece. De hecho, a mí me llama mucho la atención y me da un poco de risa y me molesta un poco también. Cuando yo veo que alguien dice, yo ando con mi chofer, él es tuyo. Esta es mi casa. Esto es mi dinero. Yo hago con esto lo que yo quiero. Ni ese es su dinero, ni ese es su casa, ni ese es su chofer. Son cosas que Dios le ha dado por un corto tiempo. Lo único que usted tiene es lo que se va a llevar a la tumba. Y si no está convertido, lo que le espera es bastante difícil. Así que ese mi, vamos a hacerlo tú, porque ya yo no vivo para mí, yo vivo para ti. Y en ese sentido, el mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y por eso, porque el Señor entregó su vida por ti y por mí, 2000 años después estamos predicando el Evangelio y todavía almas se siguen salvando por causa de la obra que esa primera iglesia que recibió el Espíritu Santo hizo, se multiplicó y llegó hasta el día de hoy para que estuviéramos aquí adorando a nuestro Señor. Los creyentes, amados, fuimos creados en dependencia los unos de los otros. Y el lugar donde esto se debe manifestar es en la iglesia. Si hay una criatura en el universo, que es la única criatura inteligente, es el hombre. Pero qué raro, que es la única criatura dependiente de otra criatura. Las cabritas nacen y se van y se alimentan. Los pajaritos crecen solos cuando la madre los deja salir. Pero el hombre necesita hasta que muere de todo el que está alrededor para crecer, para desarrollarse y para tener una vida como Dios manda. Es dependiente y codependiente. En la iglesia, más que en ningún otro lugar como en la familia, esto es un hecho que no podemos evitar, porque en la iglesia nosotros no venimos a crecer individualmente, nosotros venimos a la iglesia a crecer colectivamente. A la iglesia no se viene a recibir solamente, a la iglesia se viene a dar. Y cuando tú das, recibes. Nosotros formamos un cuerpo, hermanos, y como tal debemos procurar el desarrollo de todos los que componen ese cuerpo. Por lo tanto, lo que le pasa a mi hermano, me pasa a mí. Y cuando yo veo a mi hermano como parte de mí, yo veo las cosas de una manera diferente. ¿Qué está pasando ahora? Sobre todo después del COVID. Que las iglesias parecen cines. Usted sabe lo que pasa en el cine. Que en el cine tú vas a una película, te sientas en un sillón con una gente que tú no conoces al lado, no hablas con esa persona ve la película,
termina la película y se va para su casa. No, esa no es la iglesia de Cristo. Aquí se viene a escuchar un sermón de la palabra, pero aquí se viene a tener comunión los unos con los otros, comunión que se tiene que manifestar cada día de la semana en cada uno de mis pensamientos y en cada una de mis oraciones, porque mi hermano soy yo. Mi hermano y yo somos la misma cosa delante de Dios. Y para esa edificación hacen falta dos cosas. Primero, la edificación que Dios ha puesto sobrecarga en los pastores, diáconos y maestros. ¿Pero para qué? Para que estos equipen a los santos. Y es lo que dice el texto en el versículo 11. Y él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos, para que quienes hagan la obra del ministerio, los santos, para que hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué se para el pastor aquí? ¿Para qué se predica la palabra? ¿Para qué se enseña la voluntad de Dios a la iglesia de Cristo? Para que ellos edifiquen a los santos, para que quienes hagan la obra del ministerio, el pastor, no los santos. Si usted no lo sabía, se lo voy a decir ahora. Desde que usted se convirtió, usted es un ministro de Cristo. La gente dice, no, porque fulano, el pastor es ministro. No, usted también. Él es ministro en un área especial que Dios ha llamado. El diácono es ministro en un área especial que Dios ha llamado. Pero usted es un ministro, pero no ministro solamente, sino que somos también sacerdotes porque intercedemos delante de Dios y tenemos acceso al lugar santísimo a través de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuál es la labor de los pastores? Equipar a los santos. ¿Y cómo los equipan? Con la enseñanza, con la consejería, con el seguimiento. Pero los están equipando para que ellos vayan a la guerra con ese equipamiento y ellos sean parte de aquellos que hacen florecer y crecer la iglesia los unos con los otros. Nos equipan para que nosotros recibamos y podamos dar a otros lo que también necesitan y para poder servir a otros en aquellas cosas que necesitan. Ayer decíamos que los diáconos tienen un llamado especial de Dios, eso es verdad. Que los diáconos son llamados por el Señor para servir a la iglesia, eso es verdad. Pero ¿ustedes saben cuántos diáconos hay sentados aquí? 300 y pico. Porque ¿qué es lo que es un diácono? Un servidor. Y usted también es un servidor, o sea que todos somos diáconos. Ah, que hay unos que son embestidos con un llamado especial, sí, eso es verdad. Pero ¿qué significa ser diácono? Ser servidor y no ser servidor de los reyes en la parte de arriba. No, los diáconos son servidores en cualquier cosa que se necesiten. Así que si usted no lo sabía, usted es un ministro y es un diácono también. Porque debe servirse uno a otro. Y si el Señor lo llama a ser investido con un llamado especial, amén. Pero mientras tanto, sirva porque usted tiene que hacerlo por el llamado de Cristo. Porque el Señor fue lo que nos vino a instruir y a enseñar. Porque ¿quién fue el diácono de los diáconos? El Señor Jesucristo, que se pasó la vida sirviendo y entregado a todos los demás. Y por esa obra de Cristo es que estamos sentados nosotros aquí escuchando el Evangelio. Acorde a este texto, y póngalo en su cabeza muy claro, todos nosotros somos servidores de la iglesia y todos nosotros somos miembros unos de los otros. Ahora, ¿cuál es el propósito? Partiendo de esta enseñanza,
¿Qué nosotros debemos entonces procurar como iglesia? Lo que dice en el versículo 13. Debemos comenzar a caminar en esa unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es interesante ver que aquí no está hablando en plural y no dice varones perfectos, sino a un varón perfecto. Y ese varón perfecto es la iglesia de Cristo, donde todas las partes están haciendo lo que tienen que hacer para crecer a la medida de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Es verdad que de este lado del cielo no lo podemos lograr porque tenemos un cuerpo de muerte, pero sí podemos trabajar todo el tiempo para la santificación y para parecernos cada día más a Él. Y eso solamente se logra con la palabra, la entrega y la oración. Y cuando nosotros crezcamos a la estatura de Cristo, lo podemos resumir en una sola palabra: madurez. Una iglesia no es importante porque tiene muchos miembros. Una iglesia es muy importante porque sus miembros están madurando, cada uno en la etapa en que se encuentra dentro de la iglesia. Habrán nuevos creyentes que necesitan leche y habrán otros viejos creyentes que necesitan carne y habrán otros que tendrán tanta carne y tanta leche que tienen que darla a los demás para que también la tengan. Hay de todo en el cuerpo de Cristo. Por eso, el fin de todos nosotros como una unidad es llegar a parecernos a Cristo, pero no individualmente solamente, sino como iglesia. Es necesario que tal como en el tiempo antiguo los paganos decían, míralos como se aman, la gente en la ciudad de Miami, cuando los vea a ustedes, diga, míralos como se aman, míralos como viven, míralos cómo se comportan, mira cómo se trabaja, mira cómo se cuidan los muchachos unos a otros, mira cómo se casan y los matrimonios andan como Cristo manda. Eso, hermanos, es lo que está necesitando el mundo. Porque iglesias que andan mal hay muchas. Pero ahí está la palabra para andar como Dios quiere. Y para que una iglesia ande como Dios quiere, no solamente necesita buenos pastores, necesita buenos creyentes que obedezcan la palabra que cada día se predique, la que usted estudie en su casa. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ayer yo comí muy bien, porque ustedes tienen eso. No come bien aquí. Pero ustedes quieren que le diga algo. Lo que yo me comí ayer no me sirve hoy. Yo tengo hambre ahorita. Así que si usted come bien la Biblia el lunes, no se crea que no la necesite el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Hay que alimentarse cada día para poder estar fortalecido, porque lo que yo necesito es cada día andar en la palabra de Dios. A mí no me bastó lo que me comí ayer para hoy. El hombre fue creado de esa manera, no solamente en su cuerpo físico, sino también en su cuerpo espiritual. Aquel que no está pegado de la vid, y aquel que no está haciendo lo que tiene que hacer cada día, no va a crecer. Y otro asunto, cuando yo me alimento con la palabra de Dios, yo tengo que alimentarme pensando, no en que yo voy a crecer. No, esa es una parte del asunto. Es que cuando yo crezca, yo voy a ser un instrumento para hacer crecer a otros. Por eso es que cuando tú estás lleno de la palabra y llamas a alguien, ¿qué te brota de la boca? La palabra. ¿Y qué es lo único que edifica? La palabra. Pero si la palabra no puede estar en tu corazón, tampoco estará en tu boca. Una persona llena de la palabra de Dios brota en su conversación, aunque esté hablando de pelota, brota los principios
de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, si queremos hacer crecer la iglesia, yo necesito crecer como individuo, alimentándome cada día y usando la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos en el versículo 13 a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento del Hijo de Dios y esa unidad de la fe solo se logra a través del estudio regular y constante de la palabra y de una alimentación consciente cada domingo en este lugar. Yo no vengo aquí porque me toca hoy. Yo vengo aquí porque necesito hoy estar con el cuerpo de Cristo, con mis hermanos, abrazarlo, gozarnos con ellos, ver sus necesidades, orar por ellos, cuidar de sus enfermedades y todo lo demás. Incluyendo algo tan que no se habla, como adorar a Dios con nuestras ofrendas. Porque con esas ofrendas se hacen muchas cosas en el cuerpo de Cristo, si tú no lo sabías. ¿Usted sabía que ofrendar es un acto de adoración? Es dar de lo que Dios te ha dado. Dios no te cobra nada, te lo da todo gratis. Imagínense que le pusieran impuesto al aire ahora. No, Dios es bueno. Y en la medida en que Dios es bueno, tú tienes que ser como Dios e imitarlo a Él y ser bueno. Pero debes llegar a esa unidad de la fe. Pero para llegar a la unidad de la fe necesitas conocer a Dios, porque tú no puedes amar lo que no conoces. Y para conocer a Dios, Dios se reveló a través de su palabra. Y es lo que te vaya a enseñar poco a poco a entender por qué tú estás aquí y para qué. La palabra fe que se utiliza aquí puede entenderse de dos maneras, aunque están relacionadas la una con la otra. Pablo puede estar hablando del conjunto de doctrina que conforma nuestra fe. La iglesia debe tener una unidad doctrinal. Óigame bien, unidad doctrinal. Pero también tiene que ver con esa fe que nos ayuda a confiar cada día en el Señor, porque dice la palabra en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, la meta que todos debemos tener como iglesia es anhelar que todos poco a poco vayamos teniendo una relación cada vez más íntima con nuestro Señor. Y cuando tenemos una comunión más íntima con nuestro Señor, esa comunión se va a traspasar a la iglesia y se va a percibir, se va a sentir, se va a entender, porque en la medida que esta intimidad crece, en esa misma medida se va a practicar todos los unos a los otros que están en Corintios, Romanos y Efesios. Fíjense la cantidad de unos a otros, animaos unos a otros, amaos unos a otros, cuidaos unos a otros, aconsejaos unos a otros. No dicen los pastores, no, unos a otros. La cabeza, que es Cristo, coordina, guía y fortalece todo el cuerpo. Y cuando estamos bien unidos a la cabeza, entonces estamos unidos en el cuerpo. Y la iglesia se convierte en lo que es el glorioso cuerpo de Cristo. Muchas veces hay personas que dicen, porque en la iglesia falta amor. Como si la iglesia fuera algo ajeno a ti. No, tú tienes que decir, en la iglesia nos falta amor. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Comenzar a comentar de la falta de amor que hay? No, ponte a darlo para que haya amor. ¿Tú quieres que haya amor? Da amor. En la iglesia falta cuidado. Da cuidado porque tú eres la iglesia. Tú no puedes hablar de la iglesia como un elemento que está fuera de ti. La iglesia eres tú. Y por lo tanto, si no hay amor es porque tú no lo estás dando. Si no hay cuidado es porque tú no estás cuidando. Entonces, en ese sentido, cuando tú hables de la iglesia, habla de ti, porque tú eres parte de la iglesia. La mejor manera de ejemplificar cómo la iglesia funciona
es la metáfora que ya hemos mencionado de Pablo, el cuerpo humano. Yo no he visto a nadie, que yo sepa, o si lo he visto, no lo recuerdo, que en su sano juicio golpee su cuerpo. Mira, mano. No, al contrario, la acaricia, la cuida, y cuando está enfermo está asustado. ¿Por qué? Porque uno cuida su propio cuerpo. Y eso nos manda el Señor con nuestras esposas, a amarla como a nosotros mismos, porque si hay alguien que uno ama mucho es a uno mismo. Y ahí tiene que desprenderse. Y cuando uno ve en la iglesia que el que está al lado tuyo, aunque no te cae muy bien, es parte de tu cuerpo, trata de pasarle la mano porque ese es tu hermano y es parte de ti. Y tú tienes que cuidarlo porque es parte de ti, porque cuando tú lo cuidas a él, te cuida a ti. Es como en el matrimonio. Cuando yo cuido a mi esposo, me estoy cuidando a mí, porque ella es la mitad mío. Y como ella es la mitad, yo tengo que cuidar a la mitad. Yo no puedo despreciar esa mitad. No, yo nada más cuido esta. No es la otra también. Así que, si alguno no te cae muy bien, procura que te caiga bien porque es parte tuya. Y no todas las partes que yo tengo en mi cuerpo me gustan del todo. Pero yo me las cuido. ¿Por qué? Porque es parte de mí, como ese hermano es parte de ti. Y usted sabe por qué Dios permite que la iglesia sea así, para santificarnos, para llevarnos a dejar de ser nosotros para pensar en el otro, para dejar de pensar en mí, para ver cómo yo puedo hacer algo. Yo les voy a poner una tarea. Concéntrese en eso que estamos hablando. Y el domingo que viene, venga a la iglesia con la idea de que usted viene a dar algo. No venga aquí a esperar la predica del pastor. No, no, no. Que usted viene a dar algo. Y usted puede decir a él, ¿qué yo voy a dar el domingo? Usted puede dar el domingo. Acércatele a alguien y dile, voy a orar por ti. ¿Cómo está tu familia? Empiece por ahí. Tráigale un caramelo a un hijo de alguien y dile, mira, me acordé de tu niño que le gusta eso. Mira, te traje este libro que me edificó mucho, te lo traje para que lo leas. Ahí Joel me regaló unos libros. Lo que yo no sabía, que a lo mejor yo no los voy a poder ni leer porque ya me los quitaron. La señora que vive conmigo me dijo, ay, estos libros son tan buenos, y ya lo cogió. Hermanos, dando es como recibimos. Ahora, ¿ustedes quieren que yo les diga algo? Si ella se edifica con esos libros, ¿usted sabe quién va a ser edificado? Yo. Obviamente que lo voy a tratar de lejos, no te preocupes. Pero yo tengo que procurar que esa edificación de ella me edifique a mí porque somos un solo cuerpo, hermanos. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo. ¿Usted sabe por qué mucha gente no cree en Cristo? Porque ve cómo se comporta la iglesia. No nos comportamos como cristianos, sino que cada día más nos parecemos al mundo y nosotros no somos del mundo. Nosotros somos los hijos del rey con un linaje diferente y como hijos del rey debemos comportarnos. La gente tiene que anhelar lo que usted tiene. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero tener lo que tú tienes. Porque fue lo que en el caso personal me llamó a la salvación. El Señor lo usó cuando yo vi la gente que me predicó cómo se trataban y dije, yo quiero eso. Y el Señor en su gracia inefable nos los dio. Por su gracia y por su misericordia. Pero ¿qué está pasando ahora? Que vemos a la gente matándose en las redes sociales. Ay, hermano, los trapos sucios se lavan en la casa. Y debemos, en vez de estar hablando de lo que está pasando con otros que cayeron, vamos a hablar con los que se levantaron, porque muchas veces son más los que se están levantando que los que se están cayendo. Lo que pasa es que hay cosas que no se ven. Y por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta que como iglesia somos el cuerpo de Cristo, la gente va a mirar a Cristo a través de nosotros. Y eso es una gran responsabilidad. Que cuando en el trabajo alguien hable de ti y diga, ese creyente. Ese cumple con su trabajo. Ese hace lo que tiene que hacer. Que cuando se haga un llamado para que alguien venga a arreglar algo, digan, ya no vengan más, que son muchos.
que cuando yo vea a un hermano triste, yo vaya a consolarlo. Esa es la iglesia de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, comportémonos como el cuerpo. El cuerpo funciona porque cada parte está haciendo lo suyo. La boca está hablando, el oído está mirando, escuchando, el ojo está mirando. Miren, usted puede sentirse ahí en esa iglesia sentado, en esta iglesia, usted es muy poco. Dice, es que yo no tengo nada importante que dar. Yo soy una persona tan sencilla. Todo el mundo tiene algo que dar. ¿Usted quiere que le diga algo? Cuando uno piensa en el cuerpo humano, uno se fija en lo que se ve del cuerpo humano. Los ojos, la boca, el que habla. Eso es lo que más se ve. Pero hay unas venitas chiquiticas que no se ven, que cuando falla se muere usted. Entonces, esa venita chiquitica a lo mejor es usted. Esa que no se ve. Esa hermana anciana que no puede salir, pero que uno no sabe cuánta gente se convirtieron por causa de sus oraciones. Eso no lo ve nadie, eso lo ve Dios. O sea, que cosas que hacer tenemos todos en este cuerpo. Por lo tanto, para que un cuerpo esté sano, todas sus partes deben estar sanos. Y así debe ser en la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Y esa palabra perfecto, que suena muy difícil, es difícil, pero puede ser traducida también como maduro. Y contrastan en el texto con el versículo que dice niño, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean el artimañas del error. Nosotros debemos crecer para no ser niños como iglesia. O sea, la iglesia no puede ser niña. La iglesia tiene que ir madurando. ¿Para qué? Para que los vientos de malas doctrinas no la afecten. Una iglesia fundada sobre la roca no se va a mover fácilmente. Ahora, si estamos débiles, cualquier vientico de los que andan por la web no descompone. Y déjeme decirle que ya no son vienticos los que andan allá afuera. Son huracanes. Los huracanes de los movimientos abortistas, los huracanes de los movimientos feministas, los huracanes de los divorcios. Yo me enteré en un número en estos días. Creo que el 60% de todos los que se casaban se divorciaban en la República Dominicana. Y esos son los que están divorciados legalmente. Porque hay muchos que viven en la misma casa, pero no son marido y mujer. Viven como si fueran enemigos. Eso aquí no puede ser así. Por lo tanto, nuestra forma de vida debe ser otra. Yo no puedo ser un niño fluctuante llevado por todo viento que me mueve. Mi única forma de moverme es lo que a donde me mueve el Espíritu Santo, que es aquel que me va a llevar a lo que es bueno y no a lo que es malo. Por lo tanto, el estándar de perfección que nosotros debemos ponernos es el estándar de Cristo, tanto como individuos como iglesia. Y para que la iglesia sea así, los individuos tienen que ser así. Y dice aquí que para que eso pueda pasar, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, 18, que en la medida en que contemplamos por fe y a través de las Escrituras la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestra contemplación ahora es imperfecta como por un espejo, dice Pablo. Y por lo tanto, nuestra transformación también es imperfecta. Pero algún día seremos semejantes a Él porque le veremos a Él como Él es. Primera de Juan 3:2. ¿Cuál es la meta que todos debemos procurar? Llegar a la medida de la estatura de Cristo. Y aunque sabemos que esto es imposible,
debemos caminar hacia allá y ese debe ser nuestro norte todo el tiempo. ¿Para qué? Para que Cristo se presente a sí mismo una iglesia gloriosa que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa y sin mancha. Pero ese proceso ya está caminando cada día en medio de nosotros. Por lo tanto, habiendo visto hasta aquí la importancia de alcanzar la madurez y la unidad en Cristo y su palabra, ¿cómo debe reflejarse eso en medio de nosotros? Y esas son las marcas del verdadero crecimiento. La primera marca de crecimiento que Pablo presenta en el texto es estabilidad doctrinal. Óigame bien, estabilidad doctrinal. Por lo tanto, es un deber de los pastores seguir profundizando, seguir aprendiendo para poder mantener estabilidad doctrinal dentro de la iglesia. Pero es también una responsabilidad de cada miembro de la iglesia ser parte de esa estabilidad, porque si no, seremos niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina que llegue a la iglesia. Cuando estamos claros y enfocados en la palabra, no hay quien nos mueva de ahí. Por lo tanto, esa estabilidad doctrinal es vital para la iglesia de Cristo. Por eso, hermano, es que tenemos que estudiar. Por eso, hermano, es que tenemos que escuchar los mensajes de la palabra, por lo que son la base y el fundamento que le van a dar a la iglesia esa estabilidad. Por otro lado, no solamente la iglesia necesita una estabilidad doctrinal, sino que dice en el versículo 15, de quien Cristo, todo el cuerpo recibe su crecimiento, edificándose en amor. Y la palabra seguir la verdad, que dice aquí, es en realidad una sola palabra original que encierra varias ideas a la vez. Aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo y hablando la verdad. Podríamos decir en un sentido práctico, siendo veraces. Ahora, ser veraces no es solamente hablar la verdad. Ser veraces es vivir la verdad. Es cuando yo soy lo que digo que soy. Porque aquí en la iglesia es muy bonito cuando la gente está, tú lo ves con los ojitos cerrados así, cantándole al Señor y dice, ay, qué espiritual. Ahora, cuando llega a su casa, como que se le bajan la mano y pasa otra cosa. ¿Usted sabe cuál es la verdad? Que cuando usted llega a su casa sea igual que como es aquí en la iglesia. Y mejor todavía, porque aquí estamos entre hermanos, allá usted tiene que dar testimonio. Entonces, el creyente verdadero que quiere una iglesia estable tiene que vivir la verdad. Andar en la verdad y hablar la verdad. Y esa verdad tiene que ser hablada y vivida en un clima de amor. Un clima de amor que mueva a los pastores y a cada miembro del cuerpo a ese cuidado especial de las ovejas. Amor que debe movernos a compasión. Amor que debe motivarnos a velar por los más débiles. Es aplicar todo su significado en el texto de 1 de Corintios 13 en nuestra interacción con el cuerpo. Muchas veces se lee en las bodas 1 de Corintios 13. ¿Usted sabía que ese texto no está en medio de algo del matrimonio? Ese texto está en medio de la vida de la iglesia. Todo lo que dice en 1 de Corintios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, todo eso, es en medio de todos nosotros. Se puede aplicar al matrimonio, pero primariamente Pablo está hablando de la iglesia. Por lo tanto, si nosotros queremos eso, debemos mostrar con nuestra conducta preocupación genuina los unos por los otros. Mire, hermanos, usted puede conocer mucho las Escrituras. Usted puede asistir a todos los cultos. Es más,
Usted se puede comportar hasta como una gente decente. Pero eso no hace una parte que es la que debe mover todo eso, es el amor en el corazón por el cual yo lo hago. Primero, amor a Dios, y segundo, amor por mi hermano, porque gente decente hay mucha. Cristianos verdaderos son pocos. Por lo tanto, ese amor a Cristo y ese amor a los demás es lo que me lleva a mí a contemplarlo y a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque dice el apóstol en la misma carta que muchas cosas sucedieron para que nosotros fuéramos así. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad de él. Y si nosotros somos todos hijos de Cristo, ¿cómo somos nosotros los demás? Hermanos. Si su padre y el mío son iguales, usted es hermano mío. ¿Usted sabía eso? Ahora, ¿a quién yo debo padecerme genéticamente? A mi padre. ¿Y quién es mi padre? Es Dios. Por lo tanto, yo tengo que buscar parecerme a Dios, para representar bien a mi padre. Y debo amar a mi hermano porque es mi hermano, que Dios me lo dio, porque soy coheredero con Cristo de las bendiciones que Él le dio a Cristo. Miren qué cosa tan grande. Miren todo lo que nos ha dado. Dios es el único padre que no tiene que morirse para dejar herencia. Oye, usted no le da gracias a Dios por eso. Nosotros somos herederos con Cristo desde aquí. Y cuando lleguemos allá, ahí es que nos espera la verdad. Dice que Él está preparando casa para que habitemos en ella. Por lo tanto, no es eso motivo para estar agradecidos cada día y vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermano, usted sabe la cantidad de cosas que Dios nos ha dado. Usted pudiera estar hoy en la mañana en una discoteca, o en un casino, o en su casa peleando con su esposa, o problemático por aquí, o con droga. Y usted sabe por qué usted está aquí. Porque Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo por el fruto puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Usted no hizo nada para estar sentado ahí. A usted lo trajeron. Y a usted lo bendijeron. Y a usted lo salvaron. Y si a usted le dieron todo eso, ¿cómo no vivir una vida de acción de gracia bendecida para poder bendecir a otros y para que otros también tengan lo que yo tengo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para que aquí habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué nos están enseñando estos textos? Que Dios nos amó en la eternidad, que su amor por nosotros fue manifestado en el Calvario y que ahora nosotros debemos demostrar como cristianos en nuestras relaciones humanas ese amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Dice un autor, Robert Murray Machen, la verdad sin amor le falta su ambiente propio y pierde poder persuasivo. El amor sin la verdad pierde su identidad, degenerando en un sentimiento de sensiblería sin solidez, sentimientos y sin principios. Por eso, ¿cuál es la fórmula? Seguir la verdad en amor para que crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y esa debe ser nuestra meta en esta mañana y cada día de nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros avanzamos a esa meta?
Ya vimos que debemos ser salvados, ya vimos que debemos tener estabilidad doctrinal, ya vimos que debemos tener amor, ya vimos que debemos considerarnos como un cuerpo de Cristo, pero ahora viene el texto del versículo 16 que nos dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelve de nuevo Pablo a la figura del cuerpo. Y esa palabra coyuntura significa contacto. Usted sabía, y ayer le decíamos a los diáconos, que yo quiero mover mi mano, pero para yo poder mover mi mano tiene que haber contacto. ¿Y cuál es ese contacto? Una serie de nervios y músculos y todo que van chocando uno con otro. Y en ese contacto uno transmite a otro lo que la cabeza quiere. Nada se mueve en el cuerpo que la cabeza no quiera mover. Y la cabeza es Cristo. Entonces Cristo quiere moverse, pero para tú moverte tienes que tener contacto. ¿Y con quién tienes que tener contacto? Con la otra parte de tu cuerpo. Ese dedo se mueve porque algo empieza aquí, 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 hasta que llega ahí. Así pasa aquí en la iglesia. Los hermanos se mueven por las coyunturas que los unen unos a otros. Por ese contacto, por ese calor, por ese ponernos de una manera que podamos ser instrumentos para edificar a nuestros hermanos. No solamente están llamados a edificar a los otros, sino que cada uno de nosotros tiene una obligación de ayudar a otro a crecer por ser parte del cuerpo. ¿Y cómo se ayuda a los demás a crecer? Ayudándose mutuamente. Usted ve a un hermano débil, ore por él y enséñele la palabra. Usted ve a alguien nuevo que llega a la iglesia, disipúlelo. No, porque es que eso le toca a los pastores. No, que no. Te toca a ti. Y me toca a mí. Y te toca a ti y al otro y al otro y al otro. Porque la iglesia es un organismo vivo. Y en un organismo vivo no hay partes muertas. Cuando una parte está muerta en tu cuerpo está dañada. Y aquí no hay nadie dañado si tiene a Jesucristo. Por lo tanto, hermanito mío, tú tienes una labor que hacer. Alguna labor tienes, pero tienes una labor que hacer. Si Dios te colocó en este cuerpo, te colocó para algo y con un propósito. El tema no es madurar individualmente. El tema es madurar colectivamente. Por eso es tan importante el discipulado. Por eso es tan importante el seguimiento. Por eso es tan importante el ocuparse los unos de los otros. Tú ves a un hermano triste, acércatele y pregúntale qué pasa. Tú ves un hermano que peca, no lo dejes pecar sin hablar con él. De acuerdo a Mateo capítulo 18, no hablar con el hermano para decirle, tú sabes que fulano está en pecado. No, ven donde el hermano y díselo, que eso es lo que dice la palabra. Hermano, dime en qué te puedo ayudar. Hermano, dime por qué puedo orar. Hermano, dime cómo es la dificultad con tus hijos para yo orar por ellos. Eso es un cuerpo funcionando como debe de funcionar. Y si tú eres muy débil o muy pequeño, así como esa venita de aquí es débil y pequeña, tú eres importante para Cristo. Por eso te tiene aquí. Y esa conciencia de que somos un cuerpo es lo que va a mover a la iglesia de Miami y de donde sea a crecer. Y la va a mover a madurar. Y la va a mover a ser un lugar donde la gente quiera ir porque ahí está la luz que alumbra a través de la palabra y que se refleja en la conducta de los hermanos de cómo se aman y se cuidan los unos a los otros. Eso no es un asunto solamente pastoral, eso es un asunto de todos los que están aquí. Si alguien llegó hasta afuera, a esa puerta afuera, y usted lo ve desorientado, no espere que el diácono le pregunte que si quiere sentarse. Vaya y dígale, bienvenido, pase adelante, siéntese. Y después llama al diácono, al pastor, a quien usted quiera, pero hágalo porque usted tiene que ver con eso. Si alguien necesita una ayuda, vaya y désela. Yo le voy a hacer una anécdota que la he hecho otras veces, porque es lo que más ilustra para mí de cómo debemos comportarnos en la iglesia, los fuertes, los débiles y los que no son tan fuertes ni tan débiles.
Yo hice un crucero con Maggie hace muchos años. Y yo vi una escena que a mí me conmovió hasta las entrañas. Había una pareja que no deben tener más de 25 o 30 años los dos. Lo único particular de esa pareja que me conmovió hasta las entrañas es que ellos tenían dos particularidades. Él era cuadraplégico y ella era ciega. Perdón, ella era ciega y él era cuadraplégico. Y yo le digo a Maggie, ¿y qué hacen en un crucero una pareja donde ella es ciega y él está en una silla de ruedas totalmente inmóvil? Yo no puedo entender. Y me llama tanto la atención que yo a veces para comer, y lo tenía cerca de mí, me daba hasta un sofoque. Y ellos estaban felices. Ahora, ¿ustedes saben cómo interactuaban ellos? Él era sus ojos y ella era sus pies. Lo que le faltaba a él, lo tenía a ella. Y lo que le faltaba a ella, lo tenía a él. Y no permitían que lo ayudaran. Porque en un momento creo que intenté ayudarlo en un museo, un sitio, y me dijeron, no, por favor. Entonces esta muchacha joven iba con su marido en la silla de ruedas y le iba él narrando a ella todo lo que iba mirando. Ahora hay una catedral que tiene tal cosa. Y cuando iban a comer, ella partía la carne, él la tocaba con las manos y se la ponía en la boca a su marido. Hermanos, esa es la iglesia de Cristo. Tú tienes lo que a otro le falta y otro tiene lo que a ti te falta. Si cada uno de nosotros obráramos por amor de esa manera, no hubieran cojos, ni ciegos, ni paralíticos. Porque si hay alguno que no está caminando bien, tiene quien lo cargue. Si hay uno que no está viendo bien, tiene quien vea por él. Si hay uno que no puede tragar, hay quien trague por él. Eso es lo que debe suceder. Eso para mí es la figura más clara de lo que debe ser ese funcionamiento dentro de la iglesia, donde se ayudan los unos a los otros, de manera que todos podamos crecer, poniendo a un lado nuestras debilidades, y donde yo soy fuerte ayudar al otro, y donde soy débil el otro me ayude a mí. ¿Para qué? Para que juntos lleguemos a la madurez unos a otros. Y si no sabe cuáles son los unos a otros, léase Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios capítulo 4 y verá cuántos unos a otros va a encontrar ahí. La iglesia es una comunidad de amor. La iglesia es una comunidad que representa a Cristo, que anduvo haciendo bien, aún en aquellos que lo insultaban y que lo despreciaban. Y porque Cristo no se cansó de hacer bien, estamos nosotros sentados aquí. Cuando Pedro le dijo, Señor, y es necesario que tú hagas eso, apártate de mí, porque yo necesito sacrificarme para que ustedes se salven. Y si el Señor, que es el Señor del cielo, entregó su vida por ti, ¿quién eres tú para no entregarla por tus hermanos? Por lo tanto, aquí hay nuevos creyentes que hay que discipular, pero no los pastores, no, todos nosotros. Aquí hay gente con problemas matrimoniales que hay que cuidar, pero no los pastores sí, pero todos nosotros. Aquí hay niños que hay que darle testimonio, sus padres, pero también nosotros. Aquí hay gente vieja que conoce la palabra, enséñesela a que no la conoce. No espere que venga alguien, usted es responsable, hermanos, la iglesia somos todos. Y para que esta iglesia siga creciendo madura y fuerte, tiene que comportarse de esa manera. Porque si no, seremos una gran pompa de agua vacía. Y nosotros preferimos ser una pompa de agua pequeña, pero llena de la palabra de Dios. Y cuando vemos la iglesia de esa forma, nosotros percibimos una responsabilidad que nos hace entender que ya yo no vivo para mí, sino que yo vivo para que el Señor bendiga a los demás
a través de mí. Cada miembro individual es responsable de aportar a la iglesia aquello que él recibe de Cristo en su propia relación con Cristo. Lo que tú recibes de Cristo es lo que vas a dar a los demás. Si no estás caminando individualmente con Cristo, toda la iglesia sufrirá la pérdida de lo que Cristo de otra manera nos daría a través de ti. Alan Don. La iglesia se está perdiendo de lo que tú puedes hacer por tu hermano, que es parte de ti. Amados hermanos, esta iglesia está creciendo. Qué bueno. Está llegando mucha gente nueva. Qué bueno. Están personas bautizándose. Qué bueno. Hay personas que podrían llegar a ser pastores y ya tienen 4. Qué bueno. Tienen diáconos fieles. Qué bueno. Pero qué bueno si tienen 10 pastores y 20 diáconos. Qué bueno. Qué bueno si tienen que romper la pared y llegar hasta el fondo. Qué bueno. Qué bueno si el Señor les concede pronto un edificio. Más, yo quisiera que la próxima vez que me inviten es el edificio nuevo. Pero para eso hay que orar y para eso hay que dar. No es un problema de los pastores, es de todos nosotros, amados hermanos. Yo estoy tan contento de verlos a ustedes aquí. Pero quería estar más contento cuando yo veía que me dijeron que derrumbaron la pared y cogieron el otro lado también porque ya no caben. Pero no de gente que están asistiendo al cine, no. Gente que están asistiendo a entrar en el cuerpo de Cristo para formar parte integral de Él y hacer lo que Cristo manda dentro de la iglesia. Y vamos a ver familias fortalecidas, y vamos a ver hijos convertidos, y vamos a ver matrimonios compuestos, y vamos a ver la gloria de Cristo en medio de nosotros y la sonrisa de ver una iglesia que está andando como Él manda, amándose los unos a los otros. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere y que Dios haga una obra extraordinaria más grande que tú y que yo. Y créanme algo, yo estoy predicando aquí, pero no porque yo cumplo con todo eso, por la gracia de Dios, porque también el mensaje tengo que aplicármelo a mí mismo para ser sincero. Porque hay muchas de esas cosas que yo no hago de la manera que Dios manda, pero debo procurar acercarme a esa meta, porque la meta es parecerme a Cristo. Por lo tanto, si cada uno aquí hace lo que tiene que hacer, mire, ustedes van a reventar. Van a reventar para bien, como la dinamita que habla Romanos. La dinamita de Dios que es poder para salvación. Hay tanta gente, miren cuánta gente hay aquí. 300 personas, eso es nada. Ahí andan millones de gente de afuera haciendo muchísimas cosas malas. No hemos hecho nada todavía. Esto no es, 300 gente no es nada, ni 400, ni 500. Vamos a salir por ahí a buscar a la gente. Vamos a predicar la palabra y vamos a comportarnos como creyentes, que la gente vendrá para buscar lo que nosotros tenemos. Que Dios lo bendiga, hermano. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, si no la llevamos con toda la verdad con que tú mereces que sea llevada. Pero te pedimos que tú bendigas esta palabra, que tú bendigas esta iglesia y que tú bendigas a cada miembro sentado aquí. Tráelos, Señor, para que te conozcan a ti, a aquellos que todavía no te conocen. Mira a los hijos no creyentes de nuestros hermanos. Atráelos, Señor. Bendícelos, conviértelos. Mira los matrimonios que pudieran no estar andando tan bien. Bendícelos, Señor. Manda hombres, manda mujeres, manda todo, Señor, para que esta iglesia siga creciendo. Y que se diga que en Miami hay un faro de luz que alumbra con tu palabra. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.